Dios me los bendiga, mis hermanos, a todos ustedes. Voy a compartir el capítulo 22 del libro de Josué. Le invito a que leamos juntos este capítulo, si le es posible. Agarre las sagradas escrituras y leamos juntos. Dejemos que el Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón. Leamos este capítulo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los jefes de familia de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los jefes de los clanes de las tribus de Israel en Silo, en el territorio de Canaán, y les dijeron: Yahvé ordenó por boca de Moisés que nos dieran ciudades para vivir en ellas, y pastizales para nuestro ganado. Los israelitas dieron pues a los levitas, conforme la orden de Yahvé, las siguientes ciudades con sus pastizales, tomándolas de su propia parte. Hicieron el sorteo para los clanes de los Cahatitas, estos hijos del sacerdote Aarón, establecidos en las tribus de Judá, de Simeón y de Benjamín, recibieron 13 ciudades. Los otros hijos de Caat recibieron según sus clanes 10 ciudades, en las tribus de Efraín y de Dan, y en la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón recibieron según sus clanes 13 ciudades, en las tribus de Isaacar, de Aser, de Néctali, y en la media tribu de Manasés, instalada en Basán. Los hijos de Mararí recibieron según sus clanes 12 ciudades, en las tribus de Rubén, de Gad y de Zabulón. Los israelitas asignaron pues por sorteo esas ciudades y sus pastizales a los levitas, tal como Yahvé lo había ordenado por boca de Moisés. Estos son los nombres de las ciudades que les dieron en la tribu de Judá y en la tribu de Simeón. La primera parte fue para los hijos de Aarón, que pertenecían al clan de los Catititas de la tribu de Leví. En la montaña de Judá les dieron Kiriat Arba con sus pastizales. Era la ciudad del padre de Anac, actualmente Hebrón, pero a Caleb, hijo de Jefone, le dieron en propiedad el campo de esa ciudad y sus aldeas. Dieron a los hijos del sacerdote Aarón Hebrón y sus pastizales. Hebrón era una ciudad de refugio para los que habían dado muerte a alguien. Libna y sus pastizales, Yatir y sus pastizales, Estemoa y sus pastizales, Jolón y sus pastizales, Debir y sus pastizales, Asán y sus pastizales, Yuta y sus pastizales, Besemés y sus pastizales. 9 ciudades en estas tribus. En la tribu de Benjamín, Gabaón y sus pastizales, Hueva y sus pastizales, Anatón y sus pastizales, Almón y sus pastizales, 4 ciudades. El total de ciudades para los sacerdotes hijos de Aarón fue de 13 ciudades con sus pastizales. Para los demás levitas hijos de Caat se tomaron ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquén y sus pastizales en la montaña de Efraín. Era una ciudad de refugio para los que habían dado muerte a alguien. Hueser y sus pastizales, Sisaim y sus pastizales, Bet Orón y sus pastizales, 4 ciudades. En la tribu de Dan, el Tequé y sus pastizales, Gibetón y sus pastizales, Ayalón y sus pastizales, Ged Rimón y sus pastizales, 4 ciudades. En la media tribu de Manasés, Tanán y sus pastizales, Gibleán y sus pastizales, 2 ciudades. El total fue de 10 ciudades con sus pastizales para los clanes que faltaban de los hijos de Caat. A los hijos de Gersón, que pertenecían al clan de Leví, les dieron Golán en Basán. Era una ciudad de refugio para los que habían dado muerte a alguien. Astarot con sus pastizales, en la media tribu de Manasés, 2 ciudades.
En la tribu de Isaacar, Quisión y sus pastizales, de Berat y sus pastizales, Yamud y sus pastizales, en Ganim y sus pastizales, 4 ciudades. En la tribu de Aser, Miseal y sus pastizales, Agdón y sus pastizales, Elcad y sus pastizales, Rehob y sus pastizales, 4 ciudades. En la tribu de Néctali, Cades de Galilea, era una ciudad de refugio para los que habían dado muerte a alguien y sus pastizales, Amón, Dor y sus pastizales, Cartán y sus pastizales, 3 ciudades. El total de ciudades para los clanes de Guarzón fue de 13 ciudades y sus pastizales. Al clan de los hijos de Merari, es decir, a todo el resto de los levitas, les asignaron en la tribu de Zabulón, Yoqueam y sus pastizales, Carta y sus pastizales, Rimón y sus pastizales, Naalalán y sus pastizales, 4 ciudades. Al otro lado del Jordán, frente a Jericó, en la tribu de Rubén, Becer, en el desierto, en la meseta, era una ciudad de refugio para los que habían dado muerte a alguien y sus pastizales, Yaaz y sus pastizales, Kedemot y sus pastizales, Mefaat y sus pastizales, 4 ciudades. En la tribu de Gad, Ramot de Galad, era una ciudad de refugio para los que habían dado muerte a alguien y sus pastizales, Manaín y sus pastizales, Hezbón y sus pastizales, y Yaser y sus pastizales, 4 ciudades. El total de las ciudades que fueron asignadas al clan de los hijos de Merari, lo que faltaba de los clanes de Leví, fue de 12 ciudades. El total de las ciudades asignadas a los levitas en medio de los territorios fue de 48. La ciudad se extendía de la ciudad y de sus pastizales que la rodeaban, y así era para todas las ciudades. De ese modo Yahvé dio a los israelitas todo el país que había jurado a sus padres que les daría. Se adueñaron de él y se instalaron allí. Yahvé les concedió la paz en todas sus fronteras, tal como lo había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. Yahvé puso en sus manos a todos sus enemigos. Ninguna de las promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel quedó en el olvido. Todo se realizó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues aquí leemos el reparto que se hizo a los levitas. Les recuerdo que a los levitas no se les dio nada, porque Yahvé era su propiedad para ellos. Así de sencillo. Eran sus sacerdotes, pero aquí, una vez que se le repartió a las tribus, a las 12 tribus de Israel, lo que Moisés había dicho, y esto lo hizo Josué, una vez que hubo el reparto y habían terminado y habían llegado a esa tierra prometida, los levitas pidieron que se les diera también para poder vivir. Y aquí vemos que cada tribu le repartió a los levitas, porque eran muchos los levitas los que servían en el templo de nuestro Dios. Aquí vemos cómo este pueblo, hermanos, no era apegado, eran rebeldes, eran obstinados en el mal, una gran verdad, pero no eran apegados. Aquí le repartieron a todos ellos por clanes. Cada clan se desprendió de sus propiedades. Aquí leímos mucho que había muchas ciudades de refugio para todo aquel que diera muerte a una persona involuntariamente. Esas personas en el Antiguo Testamento podían irse a esa ciudad y ahí no podía entrar nadie a hacerles daño. Ahí se tenían que refugiar, pero siempre y cuando hubieran asignado a una persona en defensa propia. No nada más porque quisieron matarla, no. Era para defenderlos de sus enemigos. Les recuerdo que en aquel tiempo no había, como ahorita había la policía y todo eso. Es por eso que Yahvé prevenía todo eso, para que la gente no se matara entre sí. Así esos lugares de refugio, donde solamente iban personas que habían cometido un asesinato en defensa propia. ¿A qué nos lleva esta lectura del reparto, hermanos? Nos lleva a compartir de lo que nuestro Dios nos ha dado,
a no apegarnos como estas tribus que habían heredado esa tierra que les había prometido Yahvé. Y lo mismo nosotros, pensar en los que no tienen, ayudar a aquel que necesita. Por ejemplo, aquí los levitas eran los que asistían en el templo, en la casa de campaña. Nosotros podemos ayudar a nuestros consagrados con nuestras oraciones principalmente, pero también materialmente, porque ellos necesitan de nuestras ayudas, porque ellos no tienen un trabajo, ellos se dedican a salvar las almas, son los médicos de las almas. Entonces tenemos que ayudarles, compartirles de lo que nuestro Dios nos ha dado. Pero ¿cuándo hacemos eso? Si somos tan miserables que el sueldo que tenemos, lo poquito que tenemos o lo mucho, lo queremos nada más para nosotros. Esta lectura nos lleva a no ser egoístas y a compartir con aquel que no tiene, y Dios nos bendice más. A nuestro buen Padre le agrada que nosotros seamos generosos con nuestros hermanos, que compartamos con aquel que necesita, simplemente los que andan en las calles. No pasar de largo, hermanos, darles lo que tenemos para que ellos puedan también alimentarse, y de esa manera nos vamos a sentir bien. Cada vez que pasamos por la calle y vemos una persona que Dios nos pone, darles para que se compren una hamburguesa, para que tengan ese alimento en ese día. Y de esa manera usted se sienta feliz a su mesa, porque sabe que ha compartido con aquel que necesita. Yo le invito a que sea de esta manera, a que ayude, a que no se apegue a las cosas materiales, porque las cosas materiales no nos dan la felicidad. Nuestra felicidad nos viene de obedecer a Dios, de vivir los mandamientos y de compartir con aquel que no tiene. Es tan hermoso, hermanos, cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a desprendernos de las cosas materiales para poder dar a aquel que necesita. Es algo bien bello. Haga la experiencia y hágalo con todo el corazón. Hágalo dándoselo al mismo Dios. El que le da al pobre, le da a Dios. Así es sencillo. Porque nuestro Dios está en aquel que necesita. Ojalá que lo hagamos con nuestro tiempo, con nuestro dinero y con todo lo que nuestro Dios nos da, porque somos más que bendecidos por el hecho de tener un techo, una comida, tener la vida, que es el gran regalo que se nos da gratuitamente a todos. Le invito a que lea este capítulo, a que siga leyendo con nosotros para aprender juntos, para seguir caminando en esta vida, alimentados de la palabra de nuestro Dios. Que la Madre del Cielo le proteja, que los ángeles siempre le acompañen en todo momento. Bendiciones.